Hola a todos, soy Miguel Rubio Lastra para el podcast Código K. Hoy vamos a hablar de un tema que está muy presente, sobre todo entre la comunidad de artistas, y que es algo a lo que debemos enfrentarnos tarde o temprano, y es el tema del desarrollo personal. El desarrollo personal, la salud mental. Y tenemos con nosotros a una persona muy preocupada en este tema, es terapeuta, además es Concept Artist, nos va a hablar de la parte de Concept Artist como formador, también como profesional dentro de un estudio, también como freelance, y vamos a aprender un montón de cosas con él. Muy buenas, hoy tenemos a un auténtico máquina, un maestro, un clásico para todos los que estáis y seguís las redes sociales. ¿Lo conocéis sí o sí? Si os digo Palma de Mallorca, a lo mejor podéis haceros una idea. Es Concept Artist, está por encima de todo el dibujar bien y con esto yo creo que está todo. Hoy tenemos al fundador, al creador de dibujarbien.com. Empezó su carrera en el 2003, empezó como muchos artistas, con el diseño gráfico, la maquetación, y desde el 2006 ya empezó con el concept art a tope. Concept art, la ilustración y demás. Hoy tenemos con nosotros a Marcos Raya Delgado. Un auténtico placer tenerte, Marcos. ¿Qué tal? Muchas gracias, Miguel. Joder, vaya presentación tan chula. Muchas gracias. Un placer. Todo lo que me deja en el tintero, porque además Marcos ha sido maestro mío de dibujo, así que no soy un ejemplo precisamente de estudiante, pero bueno, que es un honor para mí haber estado en las clases de Marcos. Pues precisamente considero que eres un gran ejemplo, porque pese a haber arrancado lo que se podría decir tarde, sí. Has tenido los asuntos, lo que se puede decir. Los cojones de apostar por ti y dar un paso con todo lo que eso conlleva, con toda la dificultad, porque al final a veces no solo depende del maestro que tengas. O sea, si yo me voy a aprender fútbol con Messi, da igual que Messi sea Messi, yo soy yo y yo tengo también mis limitaciones, mi físico, mi condición, mi experiencia vital, y después voy a ver lo que yo soy capaz de aportarle al fútbol, en este caso, en tu caso al dibujo, ¿no? Con toda esa experiencia, ese bagaje, pero mucha gente se queda con la espinilla de, hostia, y si lo hubiese probado, y eso creo que es terrible, porque solo hay una vida, ¿sabes? Sí, efectivamente. Pero bueno, no te creas tú que es tanto de valentía, sino más bien yo creo que es una locura, es como una maldición que tienes que aceptar y decir, mira, tengo esta maldición, la acepto y tiro para adelante con ella. Y la asimilo a mi carácter. No lo sé, creo yo, vamos. Hay un punto, yo suelo decir que los que somos dibujantes o artistas, ¿no? Es que estamos enfermos de arte, tenemos que hacerlo, porque si no caeríamos enfermos de verdad, ¿no? Hay un punto en el que si no, no estás bien. Entonces es como, bueno, pues tengo este síndrome del artista en el que tengo que sacar creatividad, a través de la creatividad, algo de mí hacia la realidad, hacia el mundo, y si no lo hago me pega un algo. Y no está tan lejos del concepto de la maldición, pero bueno, hay quien se la traga y cae enfermo y tiene una vida más triste, y hay que estar un poco loco, sí, también. Sí, es verdad. Ostras, yo mira, Marcos, cuando te conocí, y bueno, ahora mismo hablando contigo ya se nota, se ve enseguida. Vamos, es hablar contigo y ya salta lo que te gusta hablar, no solamente de la parte técnica del dibujo, de la parte de hay que hacer esto, además como dice ya solamente la escuela, tu preocupación, ¿no? Dibujar bien, sino la parte más personal, más psicológica. Y es que digo esto porque es que yo creo que, sé que lo que caracteriza mucho y le da el punto que diferencia de otras formaciones dibujar bien, es precisamente la gran importancia que le das al desarrollo personal. Es un flipe. ¿Cómo surgió la historia esta de decir, venga, voy a meter en las formaciones esto del desarrollo personal y cómo lo enfocas tú? Pues al final un poco como todo, ¿no? Lo que vivo o lo que he vivido
y veo que me sienta bien, intento replicarlo, porque puede que a otros también les funcione, ¿no? Entonces, mi manera de explicar el dibujo es porque he encontrado sistemas que me han... O sea, yo empecé relativamente siendo ya adulto, no empecé súper adolescente y tal, entonces recuerdo perfectamente el proceso de aprender, ¿no? De qué profesores aprendía mejor, de cuáles peor, a cuáles lograban activar ciertas partes de mí que hacían que creciese el interés o la motivación. Y entonces todas esas cosas que funcionaron bien en mí son las que replico para enseñar a dibujar y las técnicas que me ayudaron. Y después, con la experiencia pues, de los años y habiendo venido de una familia pues, disfuncional, con algunos problemas así potentes, drogadicciones, o sea, miembros en la familia con problemas serios, claro, después eso a mí me sentó bien y es como, ostras, y al fijar, o sea, al fijar, lo he dicho como en inglés, al arreglar esa parte, noté que la parte personal repercutía directamente en la parte profesional y en la parte en la que cuando yo me arreglé o solucioné o acepté o trabajé ciertas partes de mi historia personal, la parte profesional y la parte económica mejoraron casi inmediatamente. Y ahí yo soy mucho de encontrar patrones, ¿no? Y dije, coño, ¿no será esto algo que va directamente asociado? Investigué un poquito y de lo que yo he visto es que la gente que normalmente hace un trabajo personal y un trabajo personal profundo repercute positivamente en todo lo demás. Con lo que al final, si se hace ingeniería inversa es, vale, si no te está yendo bien el trabajo, si con la pasta tienes problemas y demás, al final lo que pasa es que quizá tú tienes algunas cosas que no estás viendo. Y como hemos visto antes de empezar la entrevista, cuando hemos visto 4 dibujos, es mucho más fácil que yo vea carencias en los dibujos de un otro, porque no hay una implicación emocional en esa obra, sino puedo ser como objetivo, por así decir, y ese otro puede ver los fallos o carencias que tengan mi dibujo. Es muy difícil verte la joroba. Pero cuando alguien te la señala, realmente la puedes ver y ahí puedes accionar y cambiar cosas, ¿no? Claro, pero haciendo de abogado del diablo, ¿no te parece a ti que, por ejemplo, o no corres el peligro, o no tienes miedo, o no te han comentado alguna vez decir, joder, yo quiero aprender a dibujar, a mí no me enseñes estas cosas porque esto ya me ocuparé yo? Claro, el punto está en que, a ver, al final, por ejemplo, la formación que tenemos en Dibujar Bien, que es Concept Artist Studio, que es la formación de los pioneros que hiciste la formación tú, exacto, CAS, no es un trabajo personal súper profundo. O sea, hay un trabajo personal interesante que considero que es el mínimo que se tiene que hacer para que esa persona, si después quiere seguir, lo pueda continuar. Pero sí que le damos una prioridad al dibujo y a la técnica. ¿Qué pasa? Si yo te enseño a dibujar, imagínate, te enseño perspectiva, anatomía, diseño, pum, 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 pum. Pero con esos conocimientos como alumno, tú después no superas la vergüenza de exponer tu trabajo y no lo expones. O no tienes la confianza de presentarte delante de un recruiter a recibir rechazos hasta que haya alguien que sí te diga que sí, porque normalmente no pasa que a la primera llegas y besas el santo. Tienes que tener la capacidad y la tolerancia de recibir negativas a tu trabajo, que por otro lado es muy fácil que lo vincules a ti, porque solemos vincular nuestro trabajo a nuestra persona. Si yo no, como director en este caso de la escuela, no pongo un poco de atención en que tú soportes la frustración, en que soportes el miedo al éxito y el miedo al fracaso, en que superes un poco, al menos funcionalmente, el síndrome del impostor, que todos tenemos estos miedos y no se quitan, no se van. Sencillamente aprendes un poquito a manejarlos mejor. Si no trabajamos eso, de nada sirve que seas el mejor dibujante del país y solo lo sepa tu madre. Claro, claro. Hombre, yo creo que eso está clarísimo, ¿no? Pero bueno, sigo mi papel un poco como de abogado del diablo, pero decir, por ejemplo, pero es que a lo mejor es un trabajo de toda la vida. Y si para una formación más técnica, ostras, pues yo creo que son como formaciones paralelas. ¿Tú crees que hay alguna forma de integrarlo? Porque sé que tú lo integras, por ejemplo, en lo que es
quiero decir, el desarrollo personal y esta parte más psicológica con el dibujo en sí, ya no solo en la persona. Yo te he visto algunas veces que lo aplicas sobre todo en lo que es el diseño de personajes. ¿Hay una forma real de integrar eso, aparte de que, por ejemplo, es de sobras conocido que pues el aprender actuación, para aprender actuación necesitas tener una base psicológica de decir, pues la gente actúa de esta manera, de esta otra, para luego poder imprimirle cierto carácter, no solo a la fisionomía de la cara, sino incluso a la parte más del cuerpo, ¿no? A la parte gestual. En la parte psicológica, o sea, el saber de todo esto que sabes tú, ¿se puede aplicar de alguna manera al diseño de personajes? Yo diría que sí. Habrá gente que igual que opine lo contrario. El punto está en que, mira, yo, por ejemplo, me formé como terapeuta, ¿vale? La intención no era trabajar como terapeuta. Como terapeuta, perdona, como terapeuta gestal. O sea, no es psicólogo, ¿verdad? Son cosas diferentes. Es una rama humanista de la psicología, ¿vale? En España diría que no está arreglado como psicología, sino tú eres terapeuta, no psicólogo. Psicólogo es una cosa, pero, por ejemplo, mira, un psicólogo puede ser psicólogo, tener los conocimientos de 4 o 5 años de carrera y demás, pero puede recibirse como psicólogo sin haber hecho ni una sola sesión de terapia. O sea, tú puedes acabar yendo a un psicólogo que todos sus traumas y todas sus vivencias, porque todos los tenemos, porque la vida es traumática, claro, están sin tocar. Entonces tú puedes ir a tocar la puerta de un profesional que ni siquiera ha hecho trabajo personal propio. En cambio, por ejemplo, la diferencia entre un terapeuta, al menos en la formación que yo hice, es que tú aprendes a acompañar a los clientes haciendo tú el trabajo personal. O sea, yo he trabajado pues la experiencia con mis padres, mis miedos, mi síndrome de impostor, o sea, todas las cosas, he trabajado con temas de dinero, temas de valor propio hacia mí, ¿no? Y aún sigo trabajando, aún sigo yendo regularmente a terapia para trabajar. Claro, es una formación infinita. Bueno, básicamente como el dibujo en sí. Tal cual. Y no espero llegar a un punto en el que diga, ay, ya estoy. Sino, bueno, pues siempre hay cositas, ¿no? Y está bien. El punto está en que cuando yo me recibo como terapeuta, mi intención no era trabajar como tal, sino básicamente hacer un trabajo personal profundo porque sentía esa necesidad, ¿no? En plan de ya había un punto en la vida en el que ya hay un punto en el que no puedes tienes que parar de echarle la culpa a los demás y a la vida y a las cosas porque no puede ser, en este caso, por ejemplo, a mí me pasaba con las parejas. Mis parejas me duraban muy poquito. Y hay un punto en el que sí, una puede estar loca. O sea, las mujeres están locas. Las mujeres están locas. Pero cuando llevas 7, 8 locas, a ver si es que el loco soy yo. Ya. A ver si el problema, o sea... Es lógico pensar eso. Claro, o sea, al final... Y es humano echarle la culpa a los demás, porque es muy difícil tomar la responsabilidad de decir, vale, ¿y qué estoy poniendo yo en esta ecuación? Y todas estas personas están sufriéndome en vez de disfrutándome, ¿no? Es como el chiste del tipo que va con me toco aquí con el dedo y me duele, me toco aquí con el dedo y me duele. Y ¿no será que tiene usted el dedo roto, señor? No es la rodilla, no es la mejilla, no es el cuello, sino cada vez que te tocas. Entonces, y por otras historias, ¿no? Sí. Hubo una serie de catastróficas desdichas que me llevan a terapia. Y ahí descubro unas cuantas herramientas que digo, wow, estas herramientas que sirven para entender al ser humano sirven perfectamente para hacer de nuevo una ingeniería inversa y construir personajes ficticios en los que sí puedo subirle el volumen de que esta herramienta funcione al 100%. Con personas, los mapas, que son este tipo de terapias, ¿no? Todas, la psicología humanista, tal, nunca se adaptan 100% al territorio. El mapa nunca es el territorio, el mapa es algo aproximado y el territorio es otra experiencia, ¿no? Uh-huh. Pero cuando tú construyes un personaje, el mapa se lo puedes clavar al 100% si quieres, ¿no? Tú gradúas como creador. ¿Qué pasa? Cuando yo descubro que, por ejemplo, X traumas que tú has tenido en tu infancia modifican tu corporalidad, o sea, tú tienes el cuerpo que tienes y yo tengo el cuerpo que tengo en teoría, en cierto porcentaje, por lo que hemos vivido.
ya no es solo la genética que me ha tocado de mi padre es alto, también pues de mi padre es pelón alopécico, pues yo también soy alto, alopécico, tal. Pero ya no solo eso, sino mi manera de... Hay ciertos movimientos míos, o de cada uno de nosotros, que están condicionados por si sufrí humillación, por si sufrí abandono, si sufrí, yo qué sé, rechazo, etcétera. ¿Qué pasa? Eso a la hora de hacer personajes es increíble porque ya te da un mapa de decir, oye, si yo quiero un personaje obeso, que me puede interesar porque la forma me apetece meter un personaje muy corpulento, coño, ya solo al decidir que sea obeso, si decido utilizar este mapa, ya sé por qué es obeso. Normalmente el cuerpo del obeso es se dice que es el cuerpo del masoquista, que es una persona que no suele saber poner límites. De hecho, pues casi todos los personajes obesos que suele haber en la animación son personajes como muy amables, agradables, que ceden, que nunca quieren problemas. Entonces es una persona que no sabe ponerse límites ni a sí mismo, y esa frustración de no saber poner límites y acabar siendo pisoteado por todos, pues se la va tragando literalmente empujándola con comida, ¿no? Entonces es una manera también de hacerse daño porque no ha sido capaz de poner límites. Claro. Entonces claro. ya tienes la justificación de por qué ese personaje decido hacerlo así. Y solo al tomar esa decisión hay un montón de información anexa de la corriente psicológica que toca, en este caso la bioenergética, que me dice, vale, pues este personaje es así porque ha vivido este pasado y posiblemente si no cambia, vivirá este futuro. Con lo que ya no solo tienes la forma de un personaje, sino que tienes parte de su historia. Claro. Solo con la decisión de hacerlo más gordito. Claro, a partir de unos rasgos físicos que tú antes hombre, también es cierto, a lo mejor se puede caer en el estereotipo, pero a la hora de como concept artist, supongo que no o sea, lo que se busca también es que la gente de un primer vistazo del personaje sepa qué tipo de personaje es, si es malo, si es bueno, si es una persona asertiva, si no, claro. Claro, a ver, puedes sorprender, después de lo que te digo, puedes subir o bajar el volumen lo que tú quieras, decir, oye, pues voy a utilizar 100% lo que dice la bioenergética. Y la bioenergética dice que el cuerpo del masoquista es tal, 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 tal y tal. Y después enlazarlo con, por ejemplo, otra herramienta que a mí me gusta un montón. Estas herramientas son súper interesantes para autoexplorarnos, ¿eh? Pero que también sirven, en este caso, para utilizarlas como mapa. Por ejemplo, la del eneagrama. El eneagrama del cuerpo del masoquista se asocia al eneatipo número 9. Son 9 tipos de personalidad. Entonces, vale, ya no solo tengo parte de su historia, de lo que puede haber vivido esta persona, sino un poco cómo se va a comportar. Digamos, más o menos un ramalazo de cómo se va a comportar, incluso cómo se puede mover ese personaje. Ya hay un montón de información que me viene de regalo. Si la conozco, la puedo descartar o la puedo utilizar, pero ya no voy solo pensando, quiero un personaje gordito. Y ya está, no me quedo ahí. No, quiero un personaje gordito. Vale, ¿por qué? El guión me pide que este personaje sea así, así. Pues a lo mejor, según el guión, me interesa más que sea de otro tipo. Y en vez del eneatipo número 9, pillo el 3. Y el 9 se lo pongo a otro personaje que por guión va a quedar bien. Y hay argumento con dirección o con diseño. Oye, estoy decidiendo estas cosas, por esto, por esto, por esto y por esto. Va a ser más resultón por esto, por esto, por esto y por esto. Y ahí yo ya colaboro y aporto una información que de no tenerla, sencillamente hubiese decidido por gusto estético y cierta intuición que ese personaje es así o asá. Claro. Y voy a ciegas, voy mucho más a ciegas. Claro, claro. Sí, pero aparte que no va solamente como vamos, has puesto el ejemplo de gordito, pero bueno, que se puede aplicar, por ejemplo, dentro de lo que entendemos como gordito, decir, a ver, puede tener hombros anchos, hombros estrechos, puede tener la barriga firme o una barriga más fofa, y eso que afecte, o sea, que se vea influido por los eneatipos, ¿no? De los que estás comentando tú. O sea, que sí, puedes profundizar hasta donde tú quieras en ese sentido. Exacto. De hecho, estas son herramientas que los terapeutas o algunos terapeutas tienen también para ayudar a identificar en sus clientes qué dificultades pueden estar pasando, e incluso se hacen trabajos de movilizar ese tipo de cadenas musculares, que lo que ha pasado es que se han contracturado de manera crónica en lo que se llaman corazas musculares,
Claro. Y lo que hacen estas corazas es que tú, pues, por ejemplo, tengas los hombros caídos hacia adelante, la cadera echada hacia atrás y camines pues encorvado. Y por más que hagas, no los vas a poder corregir porque hay una contractura crónica, pero que viene de una situación traumática de tu pasado. Puede venir. Claro. Sí, se oye bien, ¿verdad? Sí, se oye estupendo. Guay. Sí, porque, por ejemplo, tú cuando hiciste el diseño hace tiempo en Tara Duncan para Disney, o el último que hiciste en Mappy fue, ¿verdad? En Radio Televisión Española, ¿utilizaste este tipo de conocimientos a la hora de diseñar los personajes o de aquella no tenías todavía el conocimiento para esto? Durante Tara yo estaba en el pleno proceso de formación, entonces sí que utilicé parte del conocimiento, no lo tenía tan desarrollado, pero sí que hay parte de decisiones que ya tomaba desde ese prisma. Piensa que al final esto es muy difícil que la audiencia lo vea, ¿vale? Sirve más a nivel interno como equipo para que yo pueda hablar con dirección de arte y argumentar por qué tomo ciertas decisiones que se vean que no son arbitrarias y que den un poco de contexto. Por ejemplo, el eneagrama para mí es tan potente porque, o sea, es como aparte de que es como una especie de filosofía, una especie de sistema que tiene más de, no sé si 2.000 o 3.000 años de antigüedad, lo que argumenta es que solo hay 9 tipos de personalidad en todos los humanos. Entonces, claro, de repente, de tener varios miles de millones de personas en el planeta a poder agruparlos en 9 grupos, jolín, ya simplifica un montón la historia, ya vale. Sí, que es una dirección, es una especie de plantilla que te sirve a la hora de diseñar algo, pero está claro que luego las personas, incluso yo te he oído alguna vez, ¿no? En alguna ocasión comentar también que tú puedes tener parte de este tipo, de otro, un cierto personaje, luego a lo largo de tu vida vas cambiando. O sea, que efectivamente puede venir bien incluso a la hora del desarrollo en una historia que, por cierto, me parece a mí que hoy en día las historias están dejando mucho que desear en el sentido de decir, el personaje no evoluciona, es plano, que es un clásico, ¿no? Es decir, el personaje tiene que ir evolucionando y eso sí que se puede utilizar perfectamente a la hora de diseñar el personaje, incluso hacer un cambio en el físico del personaje. Claro, o sea, vuelvo un poquito a lo que te decía, ¿no? En personas es muy complicado. O sea, yo no me atrevería con la parte de conocimiento como terapeuta que tengo, yo no me atrevería a decir, esta persona es tal número. Claro. Y es como una etiqueta y una etiqueta es una sentencia, ¿no? Es un prejuicio. Bueno, pero puede haber unas tendencias, ¿verdad? Así como sí, eso el típico... Sí. Claro. Eso sí, pero nadie es puramente un algo, ¿no? Es como, oye, porque al final mi visión no es una visión universal. Al final, si yo te cuento mi historia de vida, mi padre te cuenta mi historia de vida, mis amigos te la cuentan y demás, vas a ver que son historias todas con ciertas cosas en común, pero cada uno tiene su manera de ver la misma historia de una sola persona, ¿no? Con lo que al final a una persona no es solo una herramienta orientativa, sobre todo de autoexploración, más que de un etiquetaje de un tercero, es más de, oye, yo verme en este tipo de situaciones, cómo fue mi vida, mi biografía, cómo la viví, de qué manera la trabajo y demás, para sobre todo ese tipo de problemas que no son técnicos, que no son de, dibujo mejor, dibujo peor, esto se me da bien, esto se me da mal, sino en qué palos estoy metiendo en las ruedas de mi bicicleta que no tienen nada que ver con el dibujo, que no tienen nada que ver con mi capacidad como artista creativa, sino en mi capacidad de desarrollarme como profesional humano con otros humanos en un equipo, cómo manejo mi ego, cómo manejo mis miedos, cómo manejo, cómo yo me llevo con la pasta. Claro. Pero a un personaje le podemos meter un etiquetazo que te mueres según nos convenga o le convenga al producto o al proyecto. Y puedo hibridar, puedo decir, pues mira, va a tener 80% de eneatipo 3 y el resto del 5. Vale, porque tiene tal característica que me apetece que tenga. Ya. Porque va bien al proyecto. Pero si no lo sabes, estás a merced solo del triángulo, el cuadrado y el círculo y un poco tu intuición.
Claro. La experiencia que tú tengas de otros personajes, otras referencias y demás, y al fin y al cabo ves ir copiando lo que otros han hecho y puedes ir si no lo copiase bien, pues perfecto. Pero muchas veces se van copiando con errores y eso puede convertir en un total desastre. Es cierto, es cierto. Hay que decir que en cómputo global muchas veces se toman estas decisiones que yo tomo de manera expresa y con conocimiento, de manera instintiva y con éxitos. Hay muchos personajes que funcionan muy bien y al final hay ciertos patrones que si eres un poco observador como artista, ya te das cuenta que el tipo de corporalidad súper rígida, que va súper tiesa y tal, suele ser alguien que las normas no se las salta. O sea, la propia rigidez con las normas se traduce en una rigidez corporal, por ejemplo, ¿no? O alguien, por ejemplo, imagínate un tipo Rastafari, Porreta, Bob Marley y tal, alguien que es súper laxo con los límites en su propia vida, que fluye, que no sé qué, pues también va a tener unos movimientos como fluidos, como... Entonces, bueno, siempre hay cierto paralelismo, pero si tienes el conocimiento, pues claro, ya vas un poco más a una precisión un poquito más quirúrgica, ¿no? Sí, nada más, hombre. Yo es una cosa que desde siempre me llamó la atención. Recuerdo cuando estudié la carrera de Educación Física de INEF hace ya la pera de años. Recuerdo una clase que teníamos que era de actitud postural y nos comentaron de un experimento que habían hecho entre los presos allí, entre los delincuentes en Estados Unidos, en no sé qué cárcel, que les ponían un vídeo, decían, ¿a quién atracarías? Iban diciendo todos, coincidían más o menos en qué personas eran más factibles de ser robadas. Y vamos, las conclusiones eran estas, o sea, relacionadas con la actitud postural, la forma de caminar, la forma de mirar. Y claro, todo tiene absoluto sentido. Pero también te digo lo contrario, si a esas mismas personas, o sea, a los que fuesen a ser asaltados, les hiciésemos el experimento al revés, le pusiésemos un vídeo con esos presos moviéndose, vestidos de paisano, y dijésemos, ¿cuál sospechas que es el que te puede atracar? Posiblemente también acertarían. El tema está en que la actitud se transmite al cuerpo, tu carácter se transmite, y al final es, oye, ¿cuánto hay de ese agresor en su biografía para que se haya acabado transformando en alguien que agrede? ¿Cuánto hay en la biografía de esa persona que se ha convertido en una víctima ideal? ¿Y cuánto están poniendo cada uno en su día a día para seguir siendo una víctima? Porque una víctima necesita un agresor para ser víctima, si no, no es víctima, y un agresor necesita una víctima para poder agreder. Entonces, ahí entraríamos en una nueva regla que también utilizo de vez en cuando, que es el triángulo dramático de Karpman, que es salvador, agresor, víctima. Entonces, todos jugamos ese rol dentro de nuestro día a día, pero cada uno de nosotros somos más o un agresor o una víctima o un ayudador en un porcentaje mayor de nuestra vida, ¿no? Claro. Además que va cambiando incluso a lo largo del día. Podemos ir cambiando ese rol, pero claro, la cuestión es esa, es el luego volcarlo en un diseño que hay una línea, yo creo, muy fina, ¿no? Decir, ostras, a lo mejor estoy cayendo en el estereotipo. Bueno, pero hay corporalidades, por ejemplo, que yo no utilizaría para un agresor, al menos no un agresor físico. Por ejemplo, el triángulo dramático de Karpman se da mucho en las situaciones de violencia de género. La víctima recibe una agresión por parte, en este caso, del hombre, vamos a poner el típico caso. Este hombre agrede a la víctima reacciona, de repente este hombre se da cuenta y viene intentando desde el rol de ayudador, ¿vale? En este caso la víctima se podría convertir en agresora reprochándole, entonces la víctima cambia a agresor, el agresor cambia a ayudador y hay un rol ahí que perpetúa que cada uno al final se afinque más en su rol y claro, después eso, si lo planteas en diseños, vale, ¿qué formas? Al final no hay una forma tampoco definida, vale, pero yo me puedo montar una Biblia para este proyecto, como una base firme, sólida a la hora de desarrollar. Este proyecto en concreto, en que el ayudador va a tener una presencia de triángulos en su diseño mayor que la víctima. La víctima va a tener más formas redondeadas, como una burbuja, ¿no? Que es más fácil de pinchar.
y el agresor va a tener triángulos, la víctima círculos y el ayudador cuadrados, por ser más estable, más no sé qué. Entonces tú te montas esa Biblia y durante todo ese proyecto va a tener esa coherencia. Claro. Coincida con el mundo real o no, al menos ya a ti como diseñador, te ayuda a que tus diseños, exacto, y no traspasen de una cosa a otra, que sean, exacto, más sólidos. Claro, que al fin y al cabo es lo que se pretende en el concept, ¿no? O sea que tiene su sentido. Es que ayuda a esa dirección. O sea, al final, nuestro trabajo, siempre digo que no es dibujar. Dibujar es nuestro idioma. Nuestro trabajo es tener ideas y resolver problemas. Si tú das una serie de directrices para que a dirección le resuelvas parte de la papeleta, joder, de repente, sea que aciertes o no, porque también puedes equivocarte, joder, ¿no? Pero, bueno, pues, oye, tomo esta decisión, utilizo el triángulo dramático de Karpman con estas directrices, incluso la paleta de color. El ayudador va a tener estos colores, el agresor esto y la víctima estos otros, ¿vale? Claro. Y, hostia, de repente ya has puesto un par de mapas que te ayuda a separar conceptos y a que se lean mejor en pantalla. Claro. Ostras, pues a mí, es súper interesante, pero además, ostras, yo sé que todos estos conocimientos los aplicas un montón, ya no solo a las clases, pero también en los estudios, porque además de tu, bueno, se está viendo, ¿no? Tu enorme pasión por la formación y el mostrar a los demás el camino que tú has ido aprendiendo, has trabajado un montón en estudios profesionales y todo esto luego en las clases lo enseñas de alguna manera, ¿cómo decirlo? O sea, no espontánea, sino que ya lo tienes todo bien organizado, decir, venga, hoy vamos a hablar sobre esta parte, sobre los enagramas, o vamos a hablar de esto otro. ¿En clase sí lo tienes más formalizado? Sí, de hecho, así como lo tenemos ahora, es que empezamos con las reglas de diseño de toda la vida, que son, pues, al final es el propio idioma del diseño, ¿no? Las formas básicas de círculo, triángulo, cuadrado, y después las 3D de prisma, cubo, esfera y tal, y cilindro, que es algo que les hago dibujar muchísimo a los alumnos para que después el dibujo tenga su volumen y demás. Pasamos a que con el coach y terapeuta que hay en la formación vivan y experimenten un poco lo que es los tipos de personalidad y hagan un poco de trabajo personal, y después lo rematamos en llevarlo al diseño y posibles ideas de cómo podría aplicarse, ¿de acuerdo? Es verdad que lo enseñamos de manera que sea como un punto del que sea un cabo del que el alumno que le interese pueda tirar, porque no a todos los alumnos les interesa aplicar este tipo de estrategia, ¿no? Y quien a lo mejor le interesa más, yo qué sé, a ir por otros caminos. Pero sí, claro, al final tenemos un método propio, que es claro. El método Raya, que ya que tengo apellido de dibujo, un trazo así, y todo va como en un orden concreto en el que considero que es más fácil asimilar los conceptos, ¿no? Ya. Y por ejemplo, ¿qué tipo de estudiantes tienes? Porque pensando en todo esto, ostras, yo creo que hace falta una madurez bastante importante. Quiero decir, ahí es la típica persona que ya sabe dibujar, pero quiere meterse en la industria, ¿o no? Es la persona que quiere empezar a dibujar desde cero. ¿Hay un perfil general del estudiante que tú tienes o es muy variado? Pues mira, te diría que últimamente está variando un poquito más. A gente también como más joven que quiere arrancar. Normalmente es alumnos y alumnas que ya han tocado alguna formación y han quedado insatisfechos, o les ha quedado como hostia, he salido de aquí y no sé muy bien qué hacer, o han acabado haciendo solo ejercicios de clase y todos acaban la formación con el mismo portfolio, los mismos ejercicios, y ese es su portfolio, en vez de haber tenido espacio para hacer su portfolio con su técnica, con lo suyo, ¿no? Con poner su alma en su trabajo. Pero muchos alumnos son artistas que se están volviendo, o sea, gente que en una segunda oportunidad, ¿no? Que renegó del arte por condiciones profesionales o personales,
o no tener el apoyo o no tener el dinero en ese momento que esa persona sí quería dar el paso en lo artístico. Y tengo desde mecánicos, carniceros, pues esto, gente que se ha formado en carreras totalmente ajenas a nada artístico ni creativo, que se está dando esa primera, por fin, ¿no? Esa oportunidad de, oye, yo quiero dedicarme a esto, a ver qué hay aquí para mí, ¿no? Claro, es gente con cierta madurez. ¿Y lo mismo en las clases presenciales que online? No, en las presenciales es otra cosita. En las presenciales ¿sí? hay mezcla de todo. En las presenciales el objetivo mío es enseñar a dibujar bien. Que por cierto, sé que estrenas ahora nuevo local, ¿verdad? Bueno, estoy en plena reforma que pues me estoy poniendo las manos a tope. Bueno, recuperando tu pasado ahí en la obra, ¿no? Totalmente, sí. Yo con mi padre me enseñó el oficio de yesero y escayolista. Pues mira. Y ahora estoy, pues, hoy por la tarde iré a recuperando. Recordando los viejos tiempos. ¿Y te puedes decir dónde lo tienes, el local? Sí, bueno, pues este local estará en Palma de Mallorca, muy cerquita de lo que era el antiguo matadero, lo que se llama Escorchador. Ajá. Muy cerquita, en el barrio de Campredó, Lluís Alemán y Puyol, número 8, puerta 6. Anotado. Y decías que los alumnos que van a las clases presenciales sí son diferentes de los que tienen las clases online, ¿verdad? Sí. A ver, hay de todo, ¿eh? Hay, o sea, por ejemplo, tenemos un médico en medicina nuclear, apasionadísimo de Dragon Ball y de los Masters del Universo, que pues se dedicó a la medicina porque creo que hay trayectoria en su familia de ser doctores. Y bueno, pues él desarrolla esta pasión que ahora mismo está haciendo una portada de Dungeons and Dragons con los dibujos clásicos de la serie de animación. Tenemos gente que estudia economía, he tenido gente mayor, de gente ya jubilada que sencillamente quería aprender a dibujar. Lo que le mueve la gente a venir a las clases presenciales es el aprender a dibujar. Claro, es una promesa un poco diferente, ¿no? En dibujar bien en las clases presenciales es ven y te enseñaremos a dibujar bien. Como a mí me gustaría un poco retomar el concepto de que cuando alguien va al conservatorio acaba sabiendo dibujar, acaba sabiendo tocar un instrumento bien. Claro. Pero tú vas a clases de dibujo y a lo mejor vas o incluso a Bellas Artes y sales sin saber dibujar. Y eso es una tragedia. Ya. La promesa de las clases presenciales es aprender a dibujar bien, ¿vale? No hace falta que quieras ser profesional. Sencillamente, si quieres llegar a ser profesional, te vamos a acompañar y vamos a ayudarte hasta cierto punto para que tú puedas dar el salto. Pero a lo mejor es que solo quieres aprender a dibujar o tenemos muchos chavales que son jovencitos que les apetece aprender a hacer a sus personajes de anime o de cómic o que ven en la tele, ¿no? Claro. Y ya está, y sin más pretensión. Pero lo online sí que está mucho más enfocado a conviértete en concept artist profesional y ayudarte a entrar en la industria del dibujo. De ahí que, por ejemplo, el último medio año de la formación sea para que tú montes tu portfolio, pero ya no un portfolio cualquiera, sino aprovechando tus cualidades, aprovechando qué es lo que se te da bien y qué es lo que te gusta y orientado a los estudios o a los proyectos en los que tú quieras trabajar, que eso es muy diferente. Ya, no, te quería decir, y a la hora de, por ejemplo, de entrar ahora, porque soy consciente de que el papel o el rol del concept artist ha ido cambiando a lo largo de los años, ¿no? Recuerdo aquellas pinturas que ponían en la cristalera en las películas antiguas para hacer haciendo una especie de mate painting y cómo es ahora, ha cambiado radicalmente. ¿Cómo está ahora la situación? ¿Es fácil o es sencillo? No sé si la palabra correcta es fácil o sencillo, ¿no? Pero ¿es accesible entrar en la industria hoy en día, bien en videojuegos, bien en animación, bien en general en la cinemática? ¿Cómo está ahora a nivel de dificultad? Suponiendo que esa persona ya tiene un portfolio decente, ya tiene las capacidades técnicas adecuadas.
yo ahí te tomaría esta última palabra que has mencionado, que es la del portfolio. El portfolio tiene que estar bien. Es lo que te comentaba, ¿no? Justo antes de la entrevista. La persona que te hace una entrevista para contratarte tiene tanto miedo o más de equivocarse como tú de que no te elijan. Porque para esa persona es tomar una decisión que puede afectar a mal al proyecto o al equipo. Si se equivoca, pierde dinero, pierde tiempo. Vete a saber tú qué reacciones puede generar en el resto de seres humanos, porque al final entra alguien, por lo que sea, lo despides o lo tienes que echar o no sé qué, las relaciones que ha generado esa persona en el estudio de repente pueden afectar. Joder, es que lo habéis echado y era buena persona, yo qué sé, ¿no? Entonces, es muy complejo, ¿no? Ahora de demostrar, incluso en una entrevista, cómo lo demuestras, porque... A ver, es casi imposible, pero yo también creo que por eso están en recursos humanos gente que normalmente estudia psicología, claro. Porque ya la apuesta ahí es intentar no equivocarnos, ¿no? Claro. No intentar meter a alguien que sea una manzana podrida. Yo, por ejemplo, tengo un amigo mío que montó un estudio que ha sido muy, muy próspero y me ha ido pidiendo estudiantes de Concept Art. Y yo no solo le he intentado ofrecer los que mejor resultado a nivel artístico iban a tener, sino que sobre todo la garantía es, oye, mira, yo te presento a este y este, son manzanas sanas. Claro. No se te va a pudrir, el cesto no se te va a pudrir por ahí. Claro. Igual dibuja peor que Paquita o Paquito, pero es que entrega bien, no responde, con los colegas es siempre amable. Es que eso es más importante un estudio de gente de nivel medianito profesional, pero sin ser... Hay un trabajo en armonía, claro, que vaya adelante el equipo. Es lo mismo, o sea, no sé, que si tienes a una superestrella en un equipo de fútbol, pero solo la chupa, o sea, solo se la queda, no pasa, no claro. Da juego. Entonces este tío sí, igual te resuelve de vez en cuando algún partido, pero al resto del equipo lo tiene amargado. Cuando tú le vas a decir algo a ese jugador, como entrenador, se rebota y tú... Entonces, yo prefiero un equipo más equilibrado, sin tanta superestrella, pero que todos vayamos a una y que se puedan hablar las cosas como adultos, ¿no? Que yo pueda incluso decir, oye, me he sentido esto, me ha molestado y que la otra persona, o sea, tenga una suficiente madurez como para que se pueda hablar. Y eso también intentamos inculcarlo en las clases, ¿no? Que haya ese trabajo de desarrollo como artistas, pero que también, que cuando vayas a un estudio tú aportes tu humanidad y toleres la de los demás. ¿Tú crees que sí, que por ejemplo, lo que se dice hoy en día, ¿no? Las soft skills que le llaman las habilidades blandas, o bueno, las habilidades blandas son las habilidades personales, o interpersonales, o intrapersonales. La más importante podría ser lo que es un trabajo en equipo. Es muy importante y ya te digo, o sea, yo no soy un súper ejemplo del trabajo en equipo, porque al principio, cuando yo era más jovencito, me costaba bastante más manejar mis egos, y me tocaban el trabajo y me tocaban algo muy dentro de mí. Yo notaba que me lo tomaba todo a veces muy personal, pero porque no había sabido diferenciar que mi trabajo es un producto que yo hago, pero que yo no soy mi trabajo. Mi trabajo puede estar mal o no adecuarse al proyecto, pero no hace que eso yo me convierta en una persona no válida o que yo esté mal. Claro. Pero por mi pasado yo me había apoyado en valgo lo que vale mi trabajo. Y no, yo genero un trabajo, pero yo tengo un valor intrínseco, todos, por sencillamente existir. Claro, cuesta mucho, ¿no? Aceptar eso. No, digo que es curioso que se supone que el artista, bueno, se supone, es necesario, ¿no? Que tenga cierto ego para poder volcarlo luego en una obra. Pero luego el trabajo de cuando estás en un estudio, ese ego tienes que olvidarlo. Entonces, esa especie de ahora saco el ego, ahora lo escondo, eso no tiene que ser nada fácil de manejar, y supongo que haya falta un entrenamiento bastante importante. Es que lo que pasa también es que hay como un estereotipo de lo que es ser un artista. Y también habría que diferenciar de lo que es un artista de galería, claro, a un artista de industria. O sea, nosotros no hacemos
O sea, yo el producto que genero con mis diseños no es algo que yo pueda salir y vender, no es un producto vendible. Alguien puede quererlo tener en su comedor porque o le caiga bien yo o porque el personaje que estoy diseñando le guste, ¿no? Imagínate, haces un diseño para Batman, Arkham Asylum, lo que sea, y de repente los concepts se convierten en una pieza de arte porque ahora todos estamos muy africados. Pero en sí lo que yo genero es un eslabón de lo que es un producto mucho mayor, que es un videojuego, una serie, una peli, y ese es el producto. Yo he sido parte del equipo, ¿no? Es como de repente el iluminador. El iluminador pues no puede vender su iluminación como un producto, ¿no? El concepto es verdad que se queda en dibujo, se queda en papel y demás, pero el artista de galería sí que genera producto. En sí son dos maneras de funcionar. ¿Qué pasa? El ego no es malo en sí, lo que es malo es una mala gestión del ego, ¿no? Sí, al final el ego también es un algo con lo que yo me identifico, que en realidad no soy eso, pero al final pues también es una herramienta que me hace falta para vivir en esta sociedad. El punto está en, para mí, una clave es el separarnos del trabajo. En ese punto en el que yo he creado esta obra y esta obra, la directora de arte podría venir y decirme no vale, no sé, o sea, lo suyo sería que tuviese buenas palabras, pero a veces los estreses, las prisas y los caracteres van como van y puede decir esto es una mierda. Claro, si tú no has separado tu persona de lo que es tu trabajo, bueno, pues si es una mierda podrías pensar, bueno, pues si es una mierda pues hago 20 dibujos más y a ver si te cuadra porque no sé qué te pasa hoy, pero bueno, ok, no entraré. Pero si yo estoy identificado totalmente con mi trabajo y me dicen que mi trabajo es una mierda, yo voy a sentir que me estás diciendo que yo soy una mierda y ahí entre tú y yo va a haber un problema. Y de repente salta o puede saltar esa parte mía en la que, bueno, ahora tenemos tú y yo un problema personal porque me acabas de decir que soy una mierda. Y ahí ya está, ya la liaste porque se vuelve personal algo que es profesional. Claro, claro. ¿Y eso cómo lo resuelves en un estudio? Pues supongo que en un estudio pueden darse perfectamente este tipo de situaciones, tanto tener a alguien que te oye, que vaya llevando las cosas bien, te dé un feedback adecuado, como alguien que te hable de esas maneras. Claro. Eso según tu experiencia, vamos. A ver, si yo tuviese ahora que entrar en un estudio en el que ya hay esa dinámica, tendría que plantearme de qué manera lo arreglo con las herramientas como terapeuta que tengo. Igualmente tampoco suele ser mi función. Si algún colega mío que tiene un estudio me dijese, oye, vente y asesórame, pues veríamos a ver, ¿no? Pero en principio, tratándolo desde los inicios, sería a la persona que vaya a ser responsable de otros artistas, dirección, lead artist, etcétera, etcétera, es aprender a dar feedback, que es algo que nosotros, por ejemplo, en la formación nuestra se basa en feedback constante. Un truco que aprendí de un gran profesor que tuve de teatro de improvisación y de guión de sketch cómico. Cuando nosotros presentábamos nuestros sketches, claro, es muy subjetivo lo que te hace gracia, lo que no te hace gracia, lo que es bueno y lo que es malo. Entonces él decía, vale, leíamos todos nuestro sketch y para dar feedback decíamos, nunca vamos a decir que es malo o que no me gusta, vamos a decir que confunde. Esto me confunde porque al final, tanto en el dibujo como en una obra de teatro, como en este diálogo, lo que estamos haciendo es comunicarnos. Claro. Y un mensaje nunca está mal o es una mierda, es, hostia, pero no acabo de entenderte. ¿Qué me quieres decir aquí? Y un dibujo puede ser confuso. Oye, claro, no acabo de entender qué me quieres contar aquí. ¿Por qué es esto? Justifícame, a ver qué pasa. Pues, y si me gusta, pues oye, pues me gusta. Entonces, cuando da uno feedback, esto me confunde. Y un me confunde o un siento confusión es mucho menos agresivo y la otra persona puede decir, bueno, yo te lo aclaro. Pues tú de entrada, no me gusta, no funciona, es una mierda, es más fácil que la otra persona pase a lo personal, ¿no? De repente sienta herido su ego, porque también se puede accionar, yo qué sé, si esa persona siente un síndrome del impostor muy potente en el que piensa constantemente que yo no me merezco estar en este estudio, en cualquier momento se van a dar cuenta de que soy un fraude, me pueden despedir, y tú vienes y le dices, esto no me gusta, es como, está un pasito más cerca de ser despedido. Yeah. Y si, por ejemplo, es una persona que siente
que yo qué sé, es una persona muy autosuficiente, que todo depende de esa persona, no tiene otro tipo de red o algo así, joder, es muy fácil saltar al activar un miedo y una defensa exacerbada e incluso reacciones muy feas de esa persona, ¿no? Entonces, oye, esto me confunde, aclárame un poquito, no se adecua al proyecto, no se adecuaría más si fuese más así, más así. Y después, por otro lado, que cuando uno recibe feedback de un cliente de dirección de arte, de un lead, incluso de un cliente que no tiene ni puta idea, tener la humildad de escucharlo, sin interrumpirlo, sin querer ser más listo que él, aunque seamos más listos que él o que ella. Entonces, escuchar, porque a veces el cliente no siempre tiene la razón, ni mucho menos, pero al final es el que paga. Nosotros podemos, yo qué sé, si por ejemplo mi cliente me dice, no, es que lo quiero con pinchos, y yo lo puedo argumentar, ya, pero es que con pinchos para niños, pues oye, mira, creo que puede ser perjudicial porque no se acepta, no vamos al talle que toca, o si quieres pinchos podemos hacerlo más romos, no tan puntiagudos, y sí, los bajaría de... Entonces intentar negociar de una manera asertiva, ¿no? Y justificada de por qué es mejor ir por este camino y no por el camino que él quiere. Igualmente, si insiste, si ese cliente es el que paga, pues hay que hacerle lo que el cliente quiere. Claro, y después, es lo que os he dicho siempre, o sea, siempre se lo digo a los alumnos y me habéis escuchado un montón de, al cliente hay que darle lo que quiere. Y después, además, esta y otra idea, si acaso. Pero nunca darle solo nuestra idea, porque entonces, por lo que nos está pagando es por lo que él quería. Claro. Entonces, si le damos lo que quiere, le damos estas otras opciones, la justificamos y a ver qué pasa. Claro, claro. Y a ti, Marcos, para terminar, una última pregunta. Dime a ti, a Marcos Raya Delgado, vamos a ponernos en la situación, vas a montar ahora un estudio de videojuegos, bueno, ¿de animación o de videojuegos? ¿De qué te apetecería más? Claro, estoy en esas. No te líes. Creo que, claro, tengo más experiencia, muchos más años de experiencia en videojuegos. ¿Qué te apetece? Yo creo que animación. Animación. Pues imagínate que vas a montar un pequeñito estudio. ¿Cuál es tu Dream Team y cómo lo montarías? Puedes decirme nombres, puedes decirme, por ejemplo, qué tipo de personas, qué departamentos le meterías más caña para empezar, o en qué departamentos invertirías más dinero, o fortalecerías más en función de lo que tú ya conoces, o qué tipo de personas querrías. ¿Qué Dream Team tendrías ahí? Yo ahí... ¿Y qué tipo de proyecto te gustaría hacer? ¿Qué tipo de película guapa que te gustaría montar? A mí eso lo tengo más claro, lo último lo tengo más claro. Películas en animación tradicional. A mí la animación 3D... Temática, pues mira, algo como lo que hace Ghibli me gusta, ¿no? Mezclar algo como de un poco de esta magia de costumbrismo y cosas incluso que a veces son un poco chocantes, ¿no? Pero me molaría poder contar historias que de verdad hiciesen a la gente pararse a pensar, ¿no? Que les tocase el corazoncito de verdad, de hostia, que salgas del cine habiendo vivido una experiencia, que un poco como para mí puede haber sido muy pretencioso, ¿no? Pero la sensación de tras ver Matrix, decir, coño, o Interstellar también me gustó, ¿no? Es una sensación diferente, pero no has visto una peli, has vivido una experiencia, ¿no? Claro. Una historia muy contada. Exacto. Porque creo que últimamente lo que nos están faltando son buenas historias, porque técnicamente... Sí. Exacto. Y maneras de narrarla, ¿no? Claro. Entonces, mi ambición sería que eso estuviese bien y que técnicamente, pues, a ver qué podemos hacer. El tema está en que yo no tengo mucha experiencia dentro de estudios, sí que he hecho trabajo para clientes, pero como freelance. Entonces, mi Dream Team sería a los clientes con los que yo me llevo muy bien, para los que he trabajado, que dejarme asesorar en cómo montar la estructura, y intentaría contactar, eso sí, con animadores, con gente con la que he trabajado y me he sentido
son amigos, que son buena gente, que son gente humilde, que también les puedo ir a preguntar y que también pueden venir y preguntarme, ¿no? No iría por una superestrella solo por el hecho de que tenga tal... A mí el tema de los currículums, de trabajar en tal estudio, trabajar en tal otro, está súper. Incluso a veces he de reconocer que siento cierta envidia porque en los proyectos en los que he trabajado yo siempre ha sido, la mayoría de ellos, proyectos muy humildes. Bueno, oye, que has trabajado para Radio Televisión Española y para Disney. Cuidado. Sí, pero bueno, sí, estos productos han acabado como en estas... Pero sí que yo he estado en muchos proyectos, en muchos equipos de segunda y en muchos equipos de primera, a lo mejor, pero de la tabla que tienes que estar todo el rato luchando. Y los artistas que solo han estado en un Real Madrid, en un Fútbol Club Barcelona, sí, están guay, pero no saben lo que es estar que tengas que lucharte cada punto, ¿no? Y tú, en concreto, tú te acuerdas más de los sitios en los que has estado cómodo y has estado a gusto, porque por lo que me estás contando, no me estás diciendo, me gustaría, mira, en UFX que es su máquina hizo esta película. No, me estás contando gente con la que tú trabajas a gusto, con la que puedas colaborar, a la que le puedas preguntar. Muy importante, me parece muy, muy importante esto que comentas, claro. Yo quiero un equipo de humanos que si tenemos que remangarnos y remar, nos pongamos y rememos juntos. No que alguien me venga, o sea, no sé. Es que también hay egos, en esta industria hay egos potentes, ¿no? Entonces no quiero tener que lidiar con esto de más. Gente que de verdad... En el trabajo. Gente que quiero currar bien, que la gente curre guay, que hagamos un pastel grande y que todos nos llevemos una buena tascada. Es mi filosofía y mi filosofía con la empresa, con claro, dibujar bien. Coherente con ello, claro. Yo podría ir a por artistas que tienen mucho más renombre como formadores, pero priorizo la persona que son. O sea, la persona que son en bambalinas, que me han demostrado que son, y voy a por ellos. Los cracks, si no me demuestran que detrás hay un ser humano, pues que sigan en ILM, que sigan ahí con los grandes brillando y que les vaya bien, claro. Que les vaya bien, estupendo. Pero yo quiero gente como yo, tío. Gente currante, gente que tenga ambición, que tenga sueños, pero que no vaya pensando que lo que piso merece ser besado por los demás, que al final estamos haciendo dibujos. Ya, ¿y lo harías en remoto? ¿El equipo funcionaría en remoto o en estudio? ¿Cómo te mola? Seguramente en remoto, porque no, pese a que en Mallorca se vive muy bien, no sé si yo tengo la potencia como para traerme a según quién. No, te imagínate que tienes todo el dinero del universo. ¿Lo harías en estudio o en remoto? Yo personalmente, a mí me gustaría en estudio. Me encantaría, buen rollito. A mí sí. Pues yo, mira, si no fuese por capacidad económica, la dificultad, montaría un estudio aquí y el que se quiera venir, que se venga, y el que quiera, porque tenga cargas familiares o cargas no sé qué, que trabaje. O sea, a mí también me gusta mucho cuando mis clientes confían en que yo estando en remoto curro igual que si estuviese ahí con ellos, ¿no? Porque me gusta estar en Mallorca, entonces, claro, no de irme a lo mejor, me dicen de irme, yo que sé, a Alemania, es como, pues, ya tengo bastantes alemanes por aquí, como para ir a verlos allí. Claro, entonces es como, hostia, déjame tranquilo y confía en mi curro, vamos a dar y, bueno, pues un control, lo normal, pues un control regular por proyecto y demás. Pero sí, sería genial. Sería genial. Muy bien, Marcos. Pues muchísimas gracias. De nada, un gustazo. La verdad es que me lo he pasado teta. No, hombre, yo sí que me lo he pasado bien, la verdad. Nos hemos pasado un poquito de tiempo que habíamos estipulado, pero ha sido un grandísimo placer volver a coincidir contigo por aquí. Así que mucha suerte en tus proyectos y adelante con todo. Igualmente. Quiero ver también cómo lo petas, porque al final también hay un punto de eso, o sea, hay un deseo genuino para mis alumnos, sobre todo los alumnos que también son buenas personas, que son excelentes humanos, es como, joder, de verdad que eso potencie el portfolio
Claro. Porque al final no es una lástima que la empresa solo pueda tener la posibilidad de ver esa pequeña pieza, esa pequeña parte, pero es muy importante también la otra, ¿no? Claro, sí, además luego al final todos vamos encajando cada uno en su parcela. Tal Así cual, que, tal cual. Pues lo dicho, Marcos, muchas gracias, ¿vale? Un besote. Chao, chao. Un abrazo dibujil.